Saludos cordiales, soy Daniela Brí, colaboradora en El Debate y máster en Relaciones Internacionales, Menciones Seguridad y Conflicto. Hoy vamos a hablar sobre el papel de Rusia y China en el Gran Magreb Sahel. Para ello contamos con dos panelistas, Beatriz León Cobo, investigadora especializada en África Occidental, directora del Foro Diálogo Sahel-Europa de la Universidad Francisco de Vitoria, y también Mira Milošević, doctora en estudios europeos, experta en relaciones internacionales y escritora, quienes nos ayudarán a diseccionar el estado de la cuestión. Desde que Xi Jinping accedió al poder en 2012, tuvo claro su posicionamiento sobre el Mediterráneo, siendo su buque insignia la diplomacia económica y comercial. En la nueva era de la competición entre las grandes potencias, Rusia está forjando una cooperación estratégica con países del Gran Sahel-Magreb, posicionándose como alternativa a los tradicionales socios occidentales en un nuevo intento de debilitar a Occidente, tal y como ha puesto de manifiesto en su nueva doctrina naval de 2022. Mira, me gustaría empezar contigo conociendo cuáles son las ambiciones de Rusia en África, especialmente en un contexto de guerra en Ucrania, el aumento de la rivalidad entre Estados Unidos y China, al que se han venido a sumar más recientemente el ataque del Estado Islámico en Moscú y una guerra adicional en Oriente Medio. Bueno, aquí hay muchas preguntas, como 5 por 1, pero vamos a centrarnos en algunos puntos, ¿no? Primero, que Rusia y el ministro de Exteriores ruso ya desde 2008 habla de un mundo post-occidental, de un orden mundial post-occidental, donde los Estados Unidos ya no van a tener tanto poder y su principal objetivo en la política exterior es diversificar sus socios y sobre todo debilitar, socavar el poder de los Estados Unidos en el orden mundial. Esto coincide con la llamada doctrina Primakov de Yevgeny Primakov, que dijo que Rusia no debe solo pensar en fortalecer sus relaciones con Occidente, sino renovar los vínculos históricos de la Guerra Fría en otras partes del mundo, ¿no? Entre ellas el Gran Oriente Medio. Por lo tanto, en el enfoque de Rusia, el enfoque principal viene de esta época y ve a África como una posibilidad de diversificar su política exterior. A partir de allí, Rusia, sus objetivos son renovar su estatus de gran potencia y sin duda alguna es una potencia oportunista. En África hace lo que puede porque puede y de esto supongo hablaremos más tarde, ¿no? Pero, y con esto acabo, lo importante aquí también es que Rusia, para renovar estos vínculos históricos con África, que además para Rusia le viene bien porque no ha sido potencia colonialista en el continente africano, empezó antes de la invasión de Ucrania de 2022, ya en 2019 hubo un foro Rusia y África, donde básicamente Rusia promete muchísimas cosas, no da ningún dinero, pero hace una enorme propaganda sobre el gran apoyo de Moscú a todos los países africanos, ¿no? Paro aquí, hay mucho más. Muchas gracias. Beatriz, continúo contigo. ¿Cuál es el papel de Rusia y China en el Sahel en estos momentos de cambios constantes en la región? Te quería preguntar, ¿compiten por lo mismo o hay espacio geoestratégico para cada uno de estos dos actores? Pues la verdad es que han habido grandes cambios en estos últimos 3 años con respecto a las actitudes de los gobiernos sahelianos y eso es un poco lo que ha hecho, junto con los cambios que Mira hablaba, que los intereses de Rusia, los intereses de China y los intereses de los países del Sahel, sobre todo el Sahel central, Mali, Níger y Burkina Faso, pues estén un poco en el mismo lugar, ¿no? Mali empieza en 2020-21 con una doctrina después del golpe de Estado que es la diversificación de partners, que es decir, no quiere decir abandonamos a todos los partners tradicionales y nos comprometemos a seguir a Rusia, como muchos pueden pensar, sino su estrategia es un partner según lo que me convenga y siempre con un partenariado, como dicen en francés, ganador-ganador, ¿no? Gagnant-gagnant.
Y esa estrategia que empieza Mali en 2020-21, luego la sigue Burkina Faso con sus 2 golpes de Estado y por último Níger en este último golpe de Estado de 2023. Es decir, las juntas militares se han decidido centrarse en esta diversificación. Y en el Sahel, evidentemente Rusia yo creo que ha sido el caballo ganador, es decir, ha podido entrar sobre todo en lo militar, pero también lo diplomático en esos 3 países, y China ya estaba como una gran potencia económica. Con respecto a Rusia, lo que es muy interesante es el cambio de perspectiva que han tenido esos 3 países, sobre todo Níger, que nunca ha tenido unas relaciones con Rusia particularmente buenas, porque es verdad que Mali y Burkina Faso, por ejemplo, históricamente han tenido mucha relación con Rusia, con la Unión Soviética, etc. Pero Níger no. Y es un poco un mensaje a Occidente, de nosotros somos países soberanos y como países soberanos escogemos nuestro partner. No nos gusta la estrategia que nos proponen algunos partners tradicionales, es decir, Francia, y nos queremos ir con otros partners, como por ejemplo Rusia. Y aquí en lo militar, Rusia ha jugado muy bien un papel que esos estados creen que necesitaban, que es el apoyo contraterrorista, porque los gobiernos europeos y occidentales en general ponemos muchas líneas rojas cuando trabajamos con esos estados, sobre todo en lo relacionado con la violación de derechos humanos, que para nosotros es algo bastante flagrante en las operaciones contraterroristas. Pero Rusia tiene otra estrategia, que está mucho más cercana a lo que quieren estos países en este momento, que es verdaderamente acabar con el terrorismo un poco, incluso me permitiría decir, como sea, a todo coste, acabarlo ya. Y ahí Rusia se ha acercado dando mucho material militar, muchas armas, cosa que nosotros no hacíamos, y luego un partenariado pues más que les interesaba a ellos. Y ahí es donde entra Wagner, que ahora ya no es Wagner, sino que es Africa Corps, que es un poco el rebranding que ha hecho Wagner en África Occidental por toda la mala fama que tenían de explotar recursos naturales para que se los llevase una empresa privada. Ahora Africa Corps es cierto que está muy cercano a Rusia en comparación con el antiguo Wagner de 2021-2022, y bueno, pues Rusia de verdad tiene una influencia enorme en los asuntos de esos 3 países, porque al ser gobiernos militares, todo lo militar es esencial para esos países. Entonces Rusia verdaderamente tiene una influencia diplomática, pero yo diría que su partenariado es más estratégico que militar. Es decir, todo el mundo piensa que esto se trata de las operaciones contraterroristas, pero hay mucho más allá. Y además de los recursos naturales, estos países por lo menos hacen el esfuerzo y la propaganda de decir que tienen acuerdos más allá de lo militar. Entonces, durante todo 2022, que yo me pasé siguiendo Burkina Faso mes por mes, no paraban de firmar acuerdos, que si un acuerdo relacionado con la agricultura, que si otro acuerdo con la energía nuclear, no paraban de firmar acuerdos. Eso quiere un poco expresar este nuevo partenariado Rusia y Sahel que bueno, a mí me parece bastante interesante. Y vamos a cambiar de lado de Rusia a China. China es un partner tradicional en toda la región de África Occidental. No es una zona prioritaria, esto también pasa como Rusia. África Occidental no es prioritario para ninguno de los 2 países. Están ahí haciendo, como Mira ha dicho, lo que pueden, como pueden y aprovechándose de las circunstancias que hay. Entonces China es verdad que ha desarrollado todos los proyectos económicos que ha podido con estos países, pero no solo con los del Sahel Central, sino también con otros de África Occidental, como Senegal, etc. Y yo diría que en estos últimos 6 meses ha sido incluso más importante la presencia china que anteriormente, por lo que hablábamos antes de la diversificación de partners. Porque es verdad que aunque es cierto que en teoría estos 3 estados del Sahel Central no querían separarse de sus partners tradicionales, en la práctica lo han hecho. Es decir, Francia ya no tiene una presencia en el Sahel y China se ha aprovechado en lo económico. Entonces todo aquello que Francia tradicionalmente hacía, sobre todo relacionado pues con el desarrollo económico, las empresas eléctricas, las empresas de hidrocarburos, pues ahora China tiene muchas más papeletas de conseguir todos esos contratos. Y para poner un ejemplo muy exacto, me gusta poner el oleoducto que ha desarrollado China en Níger, que ha sido causa de conflicto internacional, porque resulta que cuando este oleoducto iba a salir, porque China ha invertido una barbaridad de millones de euros en él, pasa por Níger, pasa por Benín. Resulta que es el golpe de Estado y las sanciones de la CEDEAO. Y aquí se ve claramente cómo lo económico también es muy influyente en lo diplomático, porque China da un mensaje muy claro a Benín y a Níger que les da igual las sanciones incidentales de la CEDEAO, que eso no se puede ver afectado por nada y que hay que salir ya, que ese oleoducto tiene que funcionar.
Entonces ahí es donde ves a esas autoridades, por ejemplo, de Benín, que dicen, sí, nosotros sancionamos a Níger, pero no el oleoducto, ¿no? Ahí es donde vemos que como la diplomacia económica también tiene un papel muy importante en África Occidental. Y ya por último, me gustaría decir, o sea, me preguntabas antes, ¿es que hay una competencia entre los dos? ¿Es que se tocan en algún lugar? Yo diría que no, porque China de verdad que va en lo económico y Rusia va en lo diplomático, en la influencia más hard, más militar. Pero en los medios de comunicación, ahí es donde yo sí que veo un espacio en los que los dos son concurrentes, porque prácticamente África Occidental bebía de la prensa francesa, de l'Agence Française de Presse, de Le Monde, de Radio Francia Internacional, de todas. Y claro, ahora están absolutamente censuradas en estos tres países. Y ahí es donde yo veo que la influencia china y Rusia han entrado mucho. Rusia, pues, con Sputnik y con sus canales tradicionales para hacer un poco más de la clásica propaganda, pero China con Xinhua y con otros canales que ahora se están especializados en África Occidental y que, de hecho, pues, los proveedores de noticias ahora compran Xinhua porque es mucho más barato y porque hacen un canal en francés, cuando antes compraban a la agencia francesa de prensa. Y entonces es muy interesante porque no nos hemos dado cuenta que ahí yo creo que hemos perdido un gran espacio que antes era bastante occidental y que ahora es ruso, chino, turco, de todos los países menos de los occidentales. Sí, perdóname, pero me ha intrigado mucho el espacio de narrativas, porque me gustaría que nos digas si perdonad, esto borrar en la tos, si hay diferencia entre las narrativas china y rusa, o las dos hablan que no son potencias colonialistas, que a diferencia, por ejemplo, de europeos, de Francia, si el espacio informativo Rusia tiene suyo, China, acabas de decir, tiene mucho, ¿coinciden sus mensajes o no? Perdona, de verdad, pero creo que es muy importante. Pues sí y no, es decir, sí en el sentido de que ambos tienen una narrativa global de nosotros como cualquier otro partner que no sea Occidente, apoyamos a los gobiernos de transición en esta época para que prosperen y les ayudamos, a diferencia de otros partners clásicos tradicionales. Y luego juegan mucho a utilizar el mismo lenguaje que utilizan las juntas militares. Es decir, las juntas militares, por ejemplo, a los yihadistas les llaman terroristas. O, por ejemplo, no hablan del conflicto de los movimientos signatarios del norte de Mali por el acuerdo de Argel. No, ellos ya se refieren a terroristas. Entonces tienen toda una narrativa que claramente yo veo que tanto los medios de comunicación chinos como rusos la han cogido. Pero China me parece que lo hace, como Xinhua lo hace en todas partes del mundo, de una manera mucho más sutil. Claramente, cuando ves la prensa de Sputnik, hay mensajes muy claros, muy pro gobierno militar, que a lo mejor en los canales chinos lo ves de una manera mucho más sutil. Son cambios en el vocabulario y en Rusia es claramente propagandístico. Sí, perdón, pero creo que es súper interesante. Yo he trabajado durante años en una agencia de noticias internacional, entonces luego ese tema te voy a preguntar largo y tendido. Volviendo un poquito a centrar este debate, quería preguntaros a las dos. Hemos hablado, pues eso, de los partenariados, de la diversificación, y ahora quería preguntaros si creéis que existe lugar para la cooperación entre Rusia y China en este escenario. ¿Puede haber un win-win también para ambas potencias en el continente, en el gran Sahel Magreb? Yo creo que claramente los dos intentan, pero bueno, todos entendemos que China está en una posición mucho mejor para liderar lo que se llama sur global, lo que mal se llama sur global, y Rusia está allí como junior partner, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo quizás que podríamos seguir, aunque para Rusia es mucho más importante quizás que África, es Asia Central. En Asia Central claramente se ve que Rusia y China son competidores, además en un territorio muy importante para Rusia, porque son repúblicas postsoviéticas y además están en la frontera, pero
desde la desintegración de la Unión Soviética y auge de la influencia china y sobre todo inversiones chinas, ha habido un acuerdo tácito, no firmado oficialmente, de que Rusia se ocupa de seguridad y China porque puede y tiene más de inversiones, ¿no? Yo sospecho que aquí en África va a haber algo similar. En concreto en Sahel, me consta que Rusia no invierte dinero, tampoco, bueno, es una región muy inestable, no sé cuánto China tiene unas inversiones significativas más allá del gasoducto de Níger que Beatriz ha mencionado, pero yo creo que ellos, aunque rivalizan, habitualmente el trabajo sucio, digamos, el trabajo militar, el hard power, es el trabajo de Rusia, y China es más sofisticada y va más a las inversiones. Pero la verdad que no lo sé, francamente. Esto es una deducción de experiencia de estos dos países en Asia Central. Muchas gracias, Beatriz. ¿Crees que pueden llegar a cooperar o tener intereses comunes? Intereses comunes, por supuesto, los tienen. Los dos quieren llevarse todo el pastel posible y teniendo en cuenta que ya de verdad que hay suficiente espacio para todos los socios, cuando antes a lo mejor esa región estaba mucho más monopolizada por Francia y Occidente. Entonces ahí es donde uno podría dirimir, ¿es que les interesa más a ese tipo de países que gobierne una junta militar o que gobierne una democracia? Tampoco estoy tan segura, porque es verdad que en Burkina Faso ha habido 2 golpes de Estado en 2 años. Entonces, no sé qué es mejor, ¿no?, para un partner que lo que quiere es desarrollar económicamente como lo quiere hacer China. Entonces, yo creo que sí que tienen algunos intereses comunes. Y yo creo que el problema es que no creo que ambas potencias hayan reflexionado tanto sobre cuál es la estrategia de la otra en el Sahel, que, como digo, es una región no prioritaria, para nada, para ninguno de los dos países. En el caso de China es porque tampoco hay mucho que desarrollar, son 3 países en guerra abierta y encima con transiciones militares, con gobiernos muy inestables, y en el caso de Rusia lo mismo, es decir, sí que yo creo que está, incluso diría, aprovechando todo lo que puede el hecho de que estas 3 juntas quieran seguir a Rusia y quieran tener este partenariado estratégico con Rusia, pero tampoco no veo que hayan desarrollado una política mayor, probablemente porque Rusia tenga otras cosas que hacer este año, 2024, ¿no? Pero lo que sí que diría, pensando en un caso muy concreto, ahora no sé si lo sabéis, pero Mali, Níger y Burkina Faso se han salido de la CEDEAO, que es la Comunidad Económica de África Occidental. Pues un día después, todos los medios de comunicación rusos tipo Sputnik ya estaban en Burkina Faso diciendo, pues la nueva moneda de los 3 países, ¿cuál va a ser? Y ya había incluso conversaciones, va a estar apoyada por el rublo. Entonces ahí es donde yo sí que veo que la agenda económica de Rusia puede ser mucho más de lo que tradicionalmente se le veía como un partenariado exclusivamente militar. Ahí es donde digo, donde la faceta diplomática empieza a pesar mucho de parte de Rusia. Muy interesante. Sí, pero desde luego el interés común es, bueno, hacer lo que pueden porque pueden, pero sobre todo socavar el liderazgo, poder de Europa, de la Unión Europea, de Francia, de los Estados Unidos y de todo Occidente, ¿no? Yo creo que este es el principal objetivo, que es como muy obvio, ¿no? Os voy a hacer una pregunta un poco fuera de guión, quizá más centrada en el Magreb. ¿Qué repercusión puede tener el ataque del Estado Islámico? O dicho de otra manera, la creciente influencia del yihadismo en esta región, teniendo en cuenta que Rusia ha apoyado la lucha contra el terrorismo del Estado Islámico en Siria, que ha sufrido un ataque yihadista en su propio suelo, el más grave en 20 años. ¿Creéis que hay un análisis por allí? ¿Puede verse perjudicados sus intereses en el Magreb? Yo creo que primero lo que a mí, por lo menos siempre me confunden, que la palabra terrorista se usa de una manera muy frívola. Todo presidente, todo dictador local a su enemigo le llama terrorista, ¿no? Y eso pues lo ha hecho Rusia, lo ha hecho Ucrania, incluso refiriéndose a los rebeldes prorrusos hasta 2022 en
la región de Donbass, el presidente Poroshenko tuvo una acción contraterrorista contra rebeldes prorrusos. Por lo tanto, la palabra terrorista se ha usado tanto y yo creo que aquí, por lo menos, yo lo voy a usar connotando a los yihadistas, sí, al islamismo, de esto hablamos, ¿no? Esto hablamos, pero que no son, porque Bashar al-Assad llamó a terroristas a todo el mundo. No, estoy hablando de un yihadismo muy concreto. Claro, pero también es cierto que el Estado Islámico creó un Estado, llegó a tener una moneda, incluso en el territorio entre Irak, Siria, y en este sentido Rusia, yo creo que uno de los pocos puntos en común, bueno, si no el único que queda entre Occidente y Rusia es el lucha contra el yihadismo. Quizás por diferentes motivos. Rusia porque tiene una población musulmana muy significativa dentro de Rusia y porque teme toda la radicalización islámica que puede llegar a su frontera, ¿no? Pero si hablamos de Gran Magreb, yo creo que el terrorismo yihadista ha bajado hacia Sahel justo porque Europa y Occidente ha sido eficaz en la lucha contra el terrorismo y simplemente ellos tienen dificultad de sobrevivir allí, ¿no? Que van, Beatriz creo que sabe mucho más de ello que yo, porque ella va a la zona con cierta regularidad, pero también allí está el factor Libia, que después de la caída de Gaddafi y la desestabilización de Libia realmente ha influido muchísimo en todo tipo de grupos armados. Y luego otro factor que hay, como la región de Sahel, yo nunca he estado allí, Beatriz sí, ¿no? Pero lo que he aprendido, que los diferentes grupos étnicos y diferentes tribus realmente están en una guerra casi constante y entonces los yihadistas islamistas entran y acaso apoyan a un grupo y empiezan a radicalizarlos de alguna manera, ¿no? Pero Rusia sí que quiere luchar contra el Estado Islámico como tal. En Siria apoyó a Bashar al-Assad contra todos los enemigos del régimen de al-Assad, incluido el Estado Islámico. Pero creo que en Sahel, ante todo, apoya a la junta militar que quiere apoyar y luego acaso pues luchar de paso, por supuesto, contra Al-Qaeda y el Estado Islámico, ¿no? Es lo que pienso, más de lo que tengo prueba. Pero... Gracias. ¿Alguna reflexión sobre el tema, si la lucha contra el yihadismo puede socavar los intereses en el Sahel, Magreb? Yo creo que el problema de decir Daesh es que se considera que Daesh es todo, y yo ahí es donde estoy de acuerdo con que Daesh en Sahel o incluso Daesh en Libia, Daesh el que atacó, que no tiene nada que ver, que es el de Afganistán y el de esa zona, son tres Daesh distintos. O sea, aunque sea la misma marca, se dirigen de una manera distinta, tienen una estrategia local, no son globales, utilizan la marca Daesh, pero luego están radicalizando, arreglando problemas comunitarios en el delta del Níger. O sea, que de verdad que lo que quieren es integrarse en la población y aprovecharse un poco de la inestabilidad que tienen algunos pueblos, de las rivalidades, etc. Entonces ahí es donde pienso que mucha gente me ha preguntado, ¿hay algún vínculo entre Daesh que ha atacado en Moscú y lo que pasa en el Sahel? Porque es verdad que Wagner, Afrika Korps, Rusia, lo llamemos como lo llamemos, está haciendo operaciones contra terroristas en el Sahel. Yo diría que la respuesta es no. Tengo la sensación de que Afrika Korps no va a cambiar de estrategia por el ataque que ha habido en Moscú, para nada. Y yo creo que ahí Rusia, evidentemente, ampliará sus operaciones contra terroristas en general contra Daesh y desde luego la región de Daesh que la ha atentado, porque repito, eran miembros de un grupo de Daesh determinado, no del Sahel, no del de Libia, sino de uno determinado, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que habrá esa venganza, ¿no? Pues como la que hizo Estados Unidos en otros casos, o la que hizo Francia, Nous sommes en guerre, ¿no? Habrá esa venganza, por supuesto, pero no creo que en el Sahel, por ejemplo, vaya a haber mayores operaciones contra terroristas contra Daesh por causa de este ataque. No veo una relación directa. Pues ya para cerrar, quería preguntaros cuáles son las principales conclusiones y qué podemos esperar de Rusia y China en esta región
en momentos con espacios geopolíticos muy volátiles? ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, estamos en un momento de que el orden liberal internacional esté creado después de la Segunda Guerra Mundial y universalizado después de la Guerra Fría, orden que ha creado, sostenido los Estados y ha liderado los Estados Unidos. Claramente está desafiado por las potencias revisionistas, que son China, que son Rusia, podemos añadir Irán, Corea del Norte es otra cosa. Por lo tanto, yo creo que primero estos países, pero en concreto Rusia y China, no son aliados como pueden ser aliados, por ejemplo, miembros de la Alianza Atlántica, pero sí que tienen una política exterior alineada y por lo tanto con este objetivo de socavar el poder del Occidente. Se aprovechan muchísimo de las narrativas de anticolonialismo, de fragmentación del orden liberal nacional, y yo creo que los dos países, cada uno a su manera y a su estrategia, se ven como futuros líderes de los países que ahora se llaman el sur global, y eso yo creo que se ve claramente, por ejemplo, en caso de los BRICS, ¿no? Donde China lidera básicamente a los BRICS y han empezado a invitar países como Irán o como Arabia Saudí, que es una novedad, ¿no? Completa. Por lo tanto, yo creo que Rusia y China van a ser los paladines del nuevo, lo que ellos creen que es el nuevo, porque ellos creen que el orden mundial creado después de la Segunda Guerra Mundial se acabó la Pax Americana y ahora vamos a por un orden multipolar donde los Estados Unidos y sus aliados no van a tener tanto poder, y sobre todo lo que ellos quieren es convertirse en las potencias hegemónicas en sus respectivas regiones. Rusia claramente lo vemos con la guerra de Ucrania, o incluso en 2008 en la guerra de Georgia. Tenemos en Indo-Pacífico y cuestión de Taiwán, y vemos a Irán lo que está produciendo todo en Oriente Medio. En este sentido, como dice Beatriz, Sahel no es prioridad, pero sí es un territorio donde se puede proyectar el poder y intentar debilitar a Occidente en cualquier lugar donde se pueda hacer. Yo creo que se ven como tales, ¿no? Como líderes de un orden mundial multipolar, fragmentado, post-occidental, y sobre todo sin los Estados Unidos, que les impiden ser potencias hegemónicas en sus respectivas regiones. Y para cerrar, ¿cuál es el papel de Francia en estos momentos donde está muy socavado, ¿no?, su tradicional papel en el Magreb Sahel? Bueno, pues Francia decide, empezando por Mali, irse con la operación Barkhane. Yo diría de un día para otro, informa a todos sus partners que termina la operación Barkhane, y uno de los motivos es porque Wagner había entrado en Mali. Es decir, la agenda rusa y la agenda de Francia en ese preciso caso fue de verdad chocante, ¿no? Entonces, bueno, Francia acabó yéndose, Wagner acabó instalándose, y bueno, ahí es donde se ve un ejemplo donde yo diría no es tanto estas potencias han crecido, ahora son hegemónicas. Yo diría no, nosotros occidentales hemos dejado espacio para que estas potencias se conviertan en potencias muy importantes en la región. Y hablamos mucho de Rusia, hablamos mucho de China, porque son grandes, porque no son occidentales, pero yo ahí también metería a los países del Golfo Pérsico, que están con unas agendas espectaculares en Sahel y en África Occidental, también a Turquía, que tiene también una agenda, aunque sea aliado estratégico nuestro, y también a potencias regionales como Marruecos, está cada vez más metida en África Occidental. Entonces, esto pasa también en la región de América Latina. Nosotros, occidentales, no hemos invertido lo suficiente, no nos han considerado
que estábamos haciendo un partenariado ganador-ganador, sino que pensaban que les estábamos explotando de una manera u otra, es decir, también es una cuestión de percepción, y eso también, evidentemente, cuando has sido potencia colonizadora como Francia, la posibilidad de que te llamen neocolonizador es mucha más alta que si eres China, que nunca has estado en la región, ¿no? Entonces ahí es donde claramente Francia se ha ido, en el caso de Mali se fue ya voluntariamente, en el caso de Níger la han echado y evidentemente Macron en 5 años ha perdido toda la influencia que tenía en la región de África Occidental, en esa G central, en África Occidental dependiendo del país la sigue manteniendo y desde luego en toda la región vemos una influencia de esa diversificación de partenariados, que al final es la competencia pura y dura, es decir, lo que ellos nos están proponiendo es, nos tenéis que dar una oferta igual de atractiva que la que nos está proponiendo China. Igual que nosotros proponemos a muchos otros países, nos tenéis que dar una oferta igualmente atractiva que el que nos propone Estados Unidos, ¿no? Al final es una cuestión de competencia y nosotros ahí estamos decidiendo dejarles por una cuestión o por otra, porque no defendemos sus valores, queremos que sean democracias, queremos que respeten los derechos humanos, pero les hemos dejado espacio. Y desde entonces hasta ahora, o sea, suspendemos nuestros programas de cooperación, dejamos de acompañarles en sus operaciones contraterroristas y ahí es donde estos partners entran, se asientan, se convierten legítimos e influyen en la agenda internacional, porque con las votaciones de Ucrania los países africanos se abstuvieron con la condenación. Entonces, ahí es donde vemos, donde estos países que en teoría no tienen mucha relevancia para el PIB mundial, se convierten en esenciales, ¿no? para este tipo de cuestiones de agenda. Así que yo la reflexión la llevaría más allá de si China o Rusia se han convertido en hegemónicos, sino es el por qué se han convertido en hegemónicos, no solo porque ellos han querido, sino también porque nosotros les hemos dejado. Así que yo terminaría ahí con a ver si decidimos reaccionar. Un poco tarde, pero yo creo que todavía se puede. Pues nada, súper interesante las reflexiones. No sé si se os ha quedado algo en el tintero que os gustaría mencionar. Sí, bueno, yo más que mencionar yo algo, me gustaría preguntar a Beatriz, si me permites, ¿no? Pero mientras ella habla me ha surgido la pregunta, seguro. ¿no? Tú dices, bueno, no dejarles hacer, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer para no dejarles? Yo estoy muy de acuerdo, y bueno, es lo que he dicho yo, cuando Rusia hace lo que puede, porque es un Estado oportunista y China también. Entonces, ¿cómo cerrar estas oportunidades si nuestro mayor obstáculo es que queremos respetar derechos humanos y que esta es la única condición casi, o debemos, que es una cuestión muy compleja porque va contra nuestros valores y es como automática y yo no veo manera de adaptarnos porque no lo sé, por eso pregunto. Mira con cuántas potencias trabajamos que violan sistemáticamente los derechos humanos a diario, o sea, a la hora. Claro. Ahí yo creo que hablaría, de hecho nos llaman hipócritas, o sea, cuando Gabón hay un golpe de Estado, Macron dice, bueno, esto es la voluntad legítima del pueblo, cuando lo hay en Mali, esto es un atentado contra la democracia. Cuando Camerún lleva 50 años en el gobierno, Paul Biya sigue siendo una democracia, o sea, somos muy hipócritas en nuestra manera. Menos doble rasero, entonces. Tenemos un doble rasero y nosotros hemos dejado a nuestros partners hacer muchas cosas porque consideramos que hay un bien mayor y a otros les ponemos unos requisitos que es absolutamente impensable. Yo no creo que haya que permitir todo, de hecho muchos de los problemas que creo que tenemos con la región vienen de la falta, y esta palabra no sé decir en español, de accountability, ¿no? No les hemos puesto de verdad condiciones a todo lo que hemos hecho con ellos. Pero yo diría que ¿cuántas empresas europeas invierten en esa región? Muy, muy pocas. ¿Por qué? Pues por si la seguridad, no invertimos, no tenemos colegios, no damos visados, no hacemos programas culturales. Pues entiendo que ahora los estudiantes burkinabés se vayan a estudiar a Rusia y a China. Sí. Pues entonces veremos en 50 años que esas generaciones estarán mucho más cercanas. Pero no damos, por ejemplo, visados por muy cuestión pocos. De seguridad. No, por seguridad. Bueno, o ahí depende de los países. O sea, claro, depende de los países, somos una Unión Europea, pero damos muy pocos. Damos mucha ayuda al desarrollo, mucha ayuda humanitaria, ¿eh? Y somos el primer partenariado en ayuda humanitaria y la verdad es que yo siempre digo, ¿qué sería de esa región si no fuese por nuestra contribución? Pero ¿qué toca el bolsillo y el corazón de la gente? Pues ahí es un poco distinto. Y yo creo que Rusia, China y otros partners han hecho una comunicación estratégica genial. Y nosotros solo hablamos de ayudar al pobre, sin intereses,
Y ellos lo que dicen, por supuesto que tenéis un interés, por lo menos Rusia nos viene por delante y nos dice, nuestro interés son vuestras minas de oro. Y los europeos lo hacemos por amor al arte. Pues yo creo que ya con esos países han pasado esa barrera de querer emanciparse y no soportan ese tipo de discursos paternalistas. Y el buenismo libre y bondadoso, ¿no? Pues, habéis hablado aquí, perdonadme ya la última, quien me quiera contestar, y si las dos, pues mejor. Habéis hablado o habéis dado a entender que puede haber un paralelismo, una equiparación pues, con lo que también está sucediendo en América Latina. Yo he vivido 5 años en Ecuador y la región, pues entre la ruta de la seda, Rusia también desde el punto de vista mediático, en todas las protestas sociales, en fin, ¿creéis bueno, que son dos continentes dejados un poco de la mano de Dios? ¿La paz liberal se ha acabado? ¿Cómo analizáis esto? Yo no soy experta en América Latina, yo soy experta en el Sahel, cualquier cosa que salga del Sahel yo solo es pues, por ósmosis, ¿no? Entonces yo ahí es donde diría que evidentemente en América Latina, porque yo he vivido allí también y he viajado mucho por la región, lo que se ve es una gran presencia de infraestructuras chinas, de telecomunicaciones, de inversión. En deuda, por ejemplo, y Rusia pues a nivel, como hemos visto, también diplomático-social. Es un poco el mismo tipo de narrativa panafricanista, ¿no? Es panamericanista, contra el neocolonizador. En algunos casos es Estados Unidos, en otros casos es España, pero es el mismo tipo de narrativa. Y ahí, aunque España tenga mucha inversión, por ejemplo, que en América Latina es uno de nuestros continentes predilectos, yo siempre digo, no es solo la ayuda humanitaria, no solo las inversiones, sino también es la comunicación sobre la ayuda humanitaria y las inversiones. Y yo creo que en general no hemos prestado la suficiente atención a que hay otros países que nos hacen competencia en esas regiones. No le hemos prestado atención, pero hemos pensado que esa hegemonía se iba a quedar y desgraciadamente tanto en África Occidental como en América Latina la hemos perdido poco a poco por falta de reacción ante esa barbaridad de dinero que son capaces de invertir o ese estatus político y diplomático de hacer acuerdos. Rusia va a visitar al presidente, yo que sé, de Salvador y se reúnen. Ese caso no lo hemos hecho a esos continentes y hay otras potencias que sí. Sí, no, pero sobre todo yo sí que he trabajado sobre Rusia en América Latina y en menor medida de China en América Latina. Es que primero tienen sus dos continentes sus similitudes, pero los Estados Unidos abandonan a América Latina en 2001 cuando empieza su guerra contra el terror. Ya no es una prioridad. Y a partir de allí empieza, pues bueno, Rusia y China empiezan a entrar, Rusia sobre todo, y este es caso también, en caso de África, Rusia lo que quiere demostrar al mundo que no está aislada, aunque tiene sanciones económicas de Occidente, pues los países de América Latina o África, incluso en votaciones de Naciones Unidas, le apoyan, se abstienen, lo que sea, ¿no? Esto demuestra que Rusia no está aislada. Pero yo creo que América Latina, con todo, está en primero, el Estado de Derecho en América Latina, con todos los problemas que hay, es mucho mejor que en África. Luego, yihadismo, pues no está. Y la inversión europea, empezando por España, aunque no llegamos al acuerdo Unión Europea-Mercosur durante 20 años o más, pues bueno, existen, ¿no? Y en este sentido yo creo que América Latina está en una posición mejor que África. Pero lo que les une es que es lo que The Economist definió como, que tienen países lo que definieron como transaccionales. Países que ya no quieren bloques, ellos lo que quieren es comercio con China, energía de Rusia y seguridad y defensa de los Estados Unidos, básicamente. Y claro, y los occidentales dicen, no, es que nosotros, nuestro paraguas de seguridad y defensa, nuestras armas son solo para la gente que comparte nuestros valores, que son demócratas, etc. Entonces yo creo, con esto estoy muy de acuerdo con Beatriz, hay que espabilar, ¿no? Hablando con lenguaje llano. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer escucharos. Beatriz León Cobo, Mira Milosevic. Aquí termina
este diálogo sobre el papel de China y Rusia en el Gran Magreb Sahel organizado por FAES. Muchísimas gracias.